Yo nuevamente quiero iniciar, a manera de introducción, de ver dónde estamos en nuestro panorama. Quiero iniciar con que el alcoholismo es una enfermedad muy desconocida. Y a pesar de que todo el mundo ya lo dije, a manera de introducción, voy a hablar de las emociones dentro del hogar alcohólico. El hogar alcohólico es el mundo al revés, es vivir en un mundo al revés. Entonces, ¿cómo se puede manejar bien las emociones viviendo en el mundo al revés? Pues sí se puede. Este es uno de los objetivos de hoy, el darles herramientas para poder hacer algo dentro de ustedes mismos, al inicio, dentro de ustedes mismos. Todo lo que yo voy a hablar es para ustedes, porque una de las preguntas, por lo que veía, o varias preguntas, es ¿qué hacer con el otro? ¿Qué hacer con el familiar? Y todo lo que yo voy a hablar hoy es para mí mismo, para mi interior, para mis emociones, para mi caos, para mi mundo al revés, y para las consecuencias de esta enfermedad tan desconocida. Bueno, a ver, les decía al inicio, aunque es una enfermedad desconocida, que todo el mundo habla de ella y que rara vez la toman como lo que es una enfermedad progresiva, que tiene que ser tratada desde el punto de vista médico, porque es multicausal. Ya habíamos hablado de que si tiene factor genético, pues desde hace 10 años se hablaba de un pedacito, de un gen. Por cierto, que me llamaba mucho la atención el nombre hace 10 años, porque decía CP2, era el nombre del gen que se había descubierto para prevenir el alcoholismo en niños, ¿no? Bueno, me llamaba la atención el nombre precisamente por el término de CP2. Bueno, ya lo habrán entendido. Entonces, si es aprendida, pues sí, claro, cómo no, como aprendemos muchísimas cosas en la familia. Entonces, si el alcoholismo es aprendido, yo quisiera recordarles que nos afecta a 5 generaciones. Es desconocida esta enfermedad porque aunque no vivamos con el que bebe, aunque no veamos al familiar alcohólico activo, de todas maneras las consecuencias se viven en una segunda, tercera, cuarta y quinta generación. ¿A qué me refiero con consecuencias? Consecuencias en conducta. Ya había mencionado yo las conductas en exceso de poder, exceso de control, exceso de comida, exceso de juego, exceso de dinero, exceso de sustancias, todo lo que son excesos tiene que ver con consecuencias de haber vivido en primera, segunda, tercera, cuarta o quinta generación en un hogar alcohólico. Otra de las consecuencias que también he mencionado y que lo recuerdo rápidamente es esto de cómo nos afecta en las borracheras de emociones, en borracheras de coraje, miedo a que se enojen conmigo, miedo a enojarme, borracheras de culpa, borracheras de angustia. Y bueno, acuérdense, les hablaba yo de la brújula, que a mí me sirve mucho. Yo voy a usar mucho, al rato les voy a decir como mis tips, mis herramientas, mis frases que me ayudan muchísimo a enfrentar mis sentimientos y bueno, hacer algo diferente con ellos, ¿eh? Pero bueno, recordemos esto de la brújula que está afectada, que no está calibrada, al haber vivido en este mundo al revés de los hogares con consecuencias de alcoholismo. Yo les decía, perdemos el rumbo, en el norte está nuestro pensamiento, no tenemos ni formamos mente protectora. La mente protectora es la que nos protege frente a dificultades, no sabemos protegernos frente a dificultades y problemas.
Abajo en el sur estarían los sentimientos, de los cuales voy a hablar, y los sentimientos mal manejados totalmente. Recuerden que la famosa frase de la terapeuta Claudia Black, de que crecimos con el lema de no hablar, no sentir y no confiar. No hablar, reprimimos lo que sentimos, ¿sí? A veces evadimos los sentimientos, explotan hacia adentro, explotan hacia afuera, no confiamos, está fracturada la confianza, lo que les decía que hemos vivido entre mentiras o distorsiones o medias verdades, y que una gota de mentira pues borra un mar de 1000 verdades. Entonces todo esto está afectado, y en los otros polos de lo que es la brújula afecta también nuestra comunicación y nuestras relaciones. Las relaciones, ¿cómo? Pues en las relaciones creamos relaciones tipo cortocircuito, y relaciones que tan solo por el hecho de ser seres humanos nos podemos lastimar. Todos somos agresivos, todos ante la cercanía y al tener diferentes maneras de pensar y de sentir nos podemos lastimar. Y en la comunicación, pues, ¿qué les diré? Sí, les comentaba cómo en la comunicación estamos muy acostumbrados a no usar el yo, a usar el tú, hablar de manera... El yo es asumir una responsabilidad, el tú es culpabilizar al otro. Y también en la comunicación tenemos fallas en cuanto a que decimos una cosa diferente a lo que queremos decir, pensamos diferente a lo que sentimos, no va en congruencia y hacemos totalmente lo contrario. Entonces confundimos y nos confundimos. Bueno, esa es la panorámica. Otra cosa que sí, en esto hago mucho énfasis, nuestros roles. O sea, en nuestra infancia, en este mundo al revés, el mayor funcionaba como el padre de los demás hermanos, el menor a la mejor quedaba atrapado en una especie de fusión o simbiosis con la madre, el de medio los invisibles, o sea, el rol de la madre era de hija mayor, el rol del padre era de silla vacía y ausencia, o sea, los roles totalmente fuera de lo que nos correspondía. Y bueno, en el presente muchas veces jugamos también estos roles equivocados, de manera inadecuada. Bien, para terminar ya con lo de la panorámica, yo les decía que, ¿se acuerdan? Los sentimientos, ya entro de lleno al tema, las emociones como sinónimo de sentimientos. Yo les decía que a mí me gustó mucho una definición catalana en cuanto a que los sentimientos es saber escuchar al alma para poder dirigir nuestra atención a algo que tenemos que resolver, a una dificultad o a un problema que tenemos que resolver. La parte médica nos habla de que las emociones son alarmas naturales de nuestro cuerpo, son nuestros aliados, tendremos que verlos como amigos, como invitados, ojalá y los viéramos ya como invitados esperados, no como extraños enemigos a los sentimientos, ¿sí? Sino verlos como aliados que nos van a ayudar a voltear, a ver lo que tenemos que resolver. Bueno, entrando a los sentimientos, voy a meterme a lo que son los sentimientos principalmente displacenteros, no les extrañe. Los sentimientos placenteros, los voy a mencionar, los voy a enumerar, son pues, gratificantes, todo el mundo quisiéramos sentirlos. Recuerden que estos sentimientos placenteros se les llama sentimientos positivos, pero yo no acostumbramos los terapeutas, bueno, los que están en mi área. Yo estoy en el área de psicoanálisis relacional, estoy en el área de terapia familiar y estoy en el área de ayudar a familias con enfermedad de alcoholismo, con consecuencias de esta enfermedad. Bien,
Y como nosotros como terapeutas no queremos moralizar, no queremos decir esto es bueno y esto es malo, no queremos decir esto es negativo y esto es positivo. Sentimientos placenteros, gratitud, orgullo, ternura, alegría, cariño, la sensación de tranquilidad, de estar con serenidad, aunque la serenidad es consecuencia de haber trabajado muy bien un programa o haber trabajado bien mis sentimientos o haber estado en tratamiento. Es un estado más que un sentimiento. Bueno, así lo defino yo. Tal vez ustedes en el grupo, en Al-Anon, tendrían alguna otra definición de la serenidad. Bien, los sentimientos placenteros, decimos, se dan siempre y cuando podamos aprender a regular o a calmar, autocalmar los sentimientos displacenteros, o sea, los que no nos causan placer. Estos sentimientos displacenteros, voy a ser repetitiva en 2, 3, 4, 5 cosas respecto a los sentimientos displacenteros. Son universales, podemos llorar con una canción en otro idioma, son inevitables y son útiles, necesarios. Entonces, si son así los sentimientos displacenteros, no nos causan placer, nos causan dolor, pero nos avisan de algo. Ya lo dije, alguien me dijo algo bonito, una persona que seguramente nos está viendo y me está escuchando, me dijo, hay un antibiótico muy potente. Hay un antibiótico potente, un común denominador para todos los sentimientos displacenteros. Y sí creo que hay un común denominador. Y bueno, ella lo bautizó como antibiótico potente, pues vamos bautizándolo así. ¿Qué se hace con todos los sentimientos que les voy a decir, los displacenteros? ¿Qué se hace con ellos? Primero, saber cuáles son. Sistema, vergüenza, culpa, gemelos, pero tienen función diferente. Sistema, angustia, miedo, función diferente. Son como gemelos, se parecen, pero son distintos y su función es diferente. Sistema, coraje, frustración, lo mismo, gemelos, pero tienen función diferente. Y la solitaria tristeza, el triángulo de las Bermudas, que les decía que son sentimientos más complejos que generalmente se forman a través de la fusión o de la combinación de otros sentimientos, son el triángulo, porque son más difíciles, casi siempre se manejan en terapia o en un programa, los celos, la envidia y el resentimiento, sentimientos complejos, ¿no? Entonces, antibiótico potente, o qué se hace, como un denominador, qué hacemos, qué tenemos, qué debemos, qué conviene hacer con nuestros sentimientos. Primero sentirlos, porque una de las preguntas repetitivas parecería que era el ¿qué hago para no sentirlos? ¿O qué hago para desaprenderlos? ¿O qué hago para que el otro entienda? ¿O para que el otro cambie? ¿O para que el otro, para que me funcione la receta hacia el otro? Bien, primero sentirlo, aceptarlo. Yo les decía, siéntate y siente, aceptarlos, escucharlos, abrazarlos, aunque sean displacenteros, dialogar con ellos. Para mí este fue un ingrediente que no lo mencioné la vez pasada, es aprender a dialogar con nuestros sentimientos. ¿Sí? Ellos nos van a decir algo, nos tienen que decir algo, a pesar del dolor. Todo esto en nuestro interior. Después de esto, claro, identificarlos. Decían, ¿cómo se identifican los sentimientos? Yo digo, entre mis herramientas, que el tripómetro, la tripa, a mí me ayuda, el cuerpo nos puede ayudar a identificar y que cada uno se pregunte en qué parte del cuerpo siente el coraje. Y muchos me dicen que en la boca del estómago, otros
que en el pecho, otros que con la famosa migraña, rabia, dolor de cabeza, etcétera. Entonces, otros la culpa, se siente como remordimiento. O sea, a mí me ayuda el cuerpo para saber cómo identificar lo que yo estoy sintiendo, pero esto es cuestión de práctica, es cuestión de ir practicando y traerlos presentes. Mi recomendación es como es, acuérdense que estar en un tratamiento o estar en un programa es un descubrimiento más que un entrenamiento. Sin embargo, hay herramientas que podemos tomarlas como entrenamiento para saber usarlas. Yo les recomendaba, de verdad, traer en una tarjeta, en su bolso, en su cartera, los nombres de los sentimientos y todo el día estamos sintiendo. Entonces, estarse preguntando, en este instante, ¿qué estoy sintiendo? Yo en este instante estoy sintiendo tranquilidad, pero también estoy sintiendo un poquito de angustia, la necesaria por el tiempo, ¿no? Y porque quiero adentrarme a cada sentimiento. También esto de el qué estoy sintiendo, como una herramienta, identificar lo que siento. Recuerden, esto es repetitivo, diferenciar el coraje de la frustración, diferenciar el miedo de la angustia, diferenciarlos, se parecen pero sirven para dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, identificar, diferenciar, y luego lo que yo le llamo, que me gusta, es ya empezar a condimentar sus diálogos, sus pláticas con algunos sentimientos. Empiecen a nombrarlos y empiecen en un diálogo, en una relación, empiecen a decir, ay, creo que estoy sintiendo esto ahorita, ¿no? O creo que me estoy anticipando y a lo mejor estoy equivocada en este sentimiento, o percibo que tú te estás sintiendo triste por esto, etcétera. Bien, esta es la receta que decimos a dialogar con los sentimientos, a sentir, a diferenciar, a enfocar. Hay otra herramienta que a mí me gusta mucho, que es como la cámara, me gusta tomar fotografías. Si no enfocamos bien el sentimiento, podemos confundir el coraje con culpa. Y entonces reparamos, con la culpa la función es reparar, y con el coraje tenemos que tomar acciones. Entonces tenemos que enfocar, limpiar nuestro lente y enfocar bien para tomar la fotografía del sentimiento que estamos sintiendo. Bueno, entonces, la diferencia, espérenme, dentro de esta famosa receta del antibiótico muy potente, hay algo que me gusta mucho y yo lo uso día a día. Los sentimientos no se pueden negociar. No podemos negociar con el otro en nuestras relaciones los sentimientos. Los sentimientos son míos. Y un terapeuta me dijo un día, te voy a dar la carta de los derechos humanos para que veas cuáles son tus derechos, porque el haber crecido entre la codependencia y en un hogar alcohólico, ser hija adulta de alcohólica o ser hija mayor parentalizada, así se llama médicamente, bueno, esto te hace perder tus derechos. Y me decía, yo creo que en la primera sesión con lo que yo tengo que empezar es recordarte tus derechos, los derechos que tú tienes, porque cada rato te los bloqueas y te pones zancadilla. Bueno, entonces, los sentimientos no se pueden negociar, son míos. Y yo sabré qué hacer con ellos de una manera responsable. Los pensamientos no se pueden negociar. Los pleitos más frecuentes que vemos es porque todo el mundo quiere tener la razón y quiere negociar los pensamientos y quieren estar de acuerdo. No se pueden negociar los pensamientos. Lo único que se puede negociar son las acciones. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es lo único en lo que podemos ponernos de acuerdo. En lo demás no. Así que dejen el don razón a un lado, porque son motivos de pleitos inútiles e interminables. Recetas de cocina, duro y a la cabeza, sácale a tu familia, peleen cuando estén en el muy o en el mucho, en el muy enojados, muy cansados,
Bueno, no se te olvide el pasado, de preferencia los resentimientos, sácale todo lo de hace 10 años, lo de hace 20 años, y recuerda siempre estar de preferencia peleando cuando estés alcoholizado. O ¿sabes qué? Aprovecha, ya que te acabó el miedo, ya llegó, tenías miedo de que muriera, de que chocara, aprovecha. Llegó alcoholizado, pues ponte a platicar con él. Bueno, esa es la receta del pleito inútil e interminable. Bien, entonces vámonos a los sentimientos. Voy a empezar por el sentimiento más preguntado la vez pasada en sus preguntas, vergüenza y culpa. Y el sentimiento, yo digo el sistema de vergüenza y de culpa. ¿Por qué empiezo con ese sentimiento? Ay, no, espérenme. No, antes de meterme a la vergüenza, no, voy a darles algunas herramientas que voy a estar utilizando durante la plática. Y durante la plática, nada más un segundito, hago mucho, no me escucho porque el arete pega, perdón, un segundo. Ya, no sé si me escuchan así. ¿Se escucha, Estuardo? Está muy bien, suena bien. Bueno, yo decía que les iba a dar algunas herramientas que a mí me sirven mucho, y son así como que rápidas. Así, ¿cómo se manejan los sentimientos? Yo decía, manejar es conducir. Pues igual que saber conducir un auto, Al saber conducir un auto, ¿el auto qué tiene? ¿Tiene drive? O sea, que vamos a caminar hacia adelante, pero tenemos que irnos despacio. Y hay primera, y segunda, y tercera, y cuarta. O sea, tenemos que irnos, mientras aprendemos a manejar los sentimientos, tenemos que irnos despacio. Tiene stop, tiene freno. Algunas veces tenemos que frenar el expresar nuestros sentimientos. Acuérdense, hay freno de mano, hay freno de pie, tiene reversa. Muchas veces es retroceder, decir la regué, me equivoqué. Tiene direccionales. También en nuestras relaciones hay que aprender a poner direccionales. Oye, déjame preguntarte, quiero hablar, puedes, estás dispuesto a escucharme. Tenemos que poner direccionales igual que en el coche. Tiene neutral, donde a veces no caminamos ni para adelante ni para atrás, nos quedamos esperando a que se nos esclarezcan lo que sentimos, lo que pensamos, para saber qué vamos a hacer. Las necesidades básicas, pues un auto necesita gasolina y necesita agua. Acuérdense de las necesidades primitivas, calor, frío, tenemos que estar bien comidos, sin sed, etcétera. Bueno, ya, eso de alineación y balance, yo no sé, pero creo que sirve en una dirección y que no haya un peso mayor en una llanta que en la otra. Es lo mismo, no podemos tener pesados nuestros pensamientos y ser demasiado racionales cuando el peso en los sentimientos, pues no, estamos muy frágiles y muy vulnerables, o la otra llanta está muy pesada en cuanto a la intelectualidad, ya lo dije, la racionalidad, bueno, ya. Entonces, el chequeo, también hacemos el chequeo del auto, aquí lo hacemos con el padrino en el programa, con el terapeuta, con una persona confiable, lo que sea, herramientas. A mí me sirve esto mucho del auto, de saber conducir, me sirve mucho el semáforo, en mis sentimientos, en mis emociones. Yo con mucha frecuencia me pongo el ejemplo visual de un semáforo y digo, a ver, ¿estoy en verde? Ah, bien, si estoy en verde, bueno, puedo conducir. Ya identifiqué mis sentimientos, puedo conducir. Entonces, sin atropellar al otro, ya puedo comunicar. Ya puedo, si es que sirve comunicar. Acuérdense que no siempre sirve comunicar. La catarsis no es nomás vomitar y vomitar lo que siento. O sea, no, eso no, es elegir el momento. Y también el decir, bueno, si estoy en semáforo verde, si no estoy en el muy o en el mucho, puedo atreverme a comunicar mis sentimientos. Hay que saber el timing, la persona, el lugar y qué es lo que quiero expresar. O sea, ¿para qué? ¿Cuál va a ser mi mensaje? Bueno, lo otro que me gusta mucho usar es lo del carrusel. Miren, el carrusel es eso de andar vuelta y vuelta y vuelta como borrachos, y la vida está abajo, con prisa, y no podemos detenernos para vivir nuestra propia vida. A mí me sirve mucho esto de, estoy trepada en el carrusel, me tengo que bajar, pues siéntate y siente, ¿verdad? Para quitarme la prisa. La brújula ya se los he dicho, el piensa chueco también. Acuérdense que no tenemos mente protectora, entonces
frecuentemente distorsionamos o desmenuzamos qué me querrá decir el otro con la desconfianza, ¿no? La voz sana, hay que subirle el volumen. Generalmente la voz sana tiene que ver con lo que sí quiero, con mis anhelos, con lo que soñé, con mis derechos, etcétera. El tripómetro, ya se los he dicho, me sirve a mí mucho. La comunicación, las mamás usan mucho el control remoto. El hijo para acá, ya te dije que tiendas la cama, esto. La comunicación no puede ser con control remoto. La comunicación tiene que ser en el yo, te pido, yo te propongo y necesito que hagas, etcétera. No usar el control remoto. El FBI, ya les dije, que al estar creciendo en familias disfuncionales, bueno, ya con el pretexto y el lenguaje terapéutico, el lenguaje de Al-Anon, nos permitimos desmenuzar cada mensaje, desconfiar y andar de FBI o de la DEA o la CIA, no sé de qué, bueno, lo que quieran escoger. También me sirve el Suavitel. El Suavitel sirve para suavizar las formas de decir las cosas, de decir mis sentimientos, ¿no? Porque a veces no uso el detergente más áspero, ¿no? Y digo lo que siento, pero no tengo pelos en la lengua, ¿no? Pues hay que poner Suavitel. Herramienta de caballo y jinete, esto también me sirve mucho porque yo digo, soy el jinete de mis propias emociones. O sea, el caballo se puede desbocar, cada emoción se me puede desbocar. Yo tengo que aprender a ser jinete de mis propias emociones. Bueno, lo otro, esto también lo uso mucho, todas las personas que crecimos en estos hogares disfuncionales tenemos una grandísima ventaja. Tenemos fuerza increíble que otros no tienen, somos diamantes, es cierto, somos diamantes, nada más que, bueno, lo que decía un colega, cubiertos de lodo. Pues sí, pero tanto en lo que ustedes quieran, donde ustedes quieran, acudan para quitar el lodo y que quede nuestro ser diamante y nuestro ser auténtico, ¿no? Que luego ya lo deformamos por complacer a otros. Por último, como herramienta y como un tip, digo yo, herramienta, es en un congreso unos australianos, lo repito mucho, colegas australianos nos decían, usen el teatro de la vida. En el teatro de la vida es frecuentemente estarse preguntando, bueno, mi teatro es mi vida. ¿A quiénes voy a colocar en gallola? ¿A quiénes voy a colocar en luneta? ¿A quiénes en palcos primero? ¿A quiénes los saco de mi teatro? Porque no puedo continuar con esas relaciones. Bueno, algunos familiares no los podemos sacar, pero podemos ponerlos en gallola en vez de tenerlos en luneta y no estar girando alrededor, sobre todo al alcohólico activo, ¿no? Bueno, estos son los tips. Ya les dije enfocar bien la cámara. Y otra pregunta que nadie se hace, a mí me enseñó mucho este terapeuta cuando me dijo tu Carta de los Derechos Humanos, decía que el lente de nuestra cámara está nublado, empañado frecuentemente. Entonces, lo que me decía él, pregúntate, ¿qué hiciste? ¿Y qué te hicieron? Porque no nos preguntamos, ¿qué me hizo el otro? Claro que ya sabemos que no, que tengo que empezar por mí y que yo. No, es que a veces nos hacen y tenemos que preguntarnos qué me hizo el otro. Pero de veras enfocar nuestra cámara y ver qué me hizo, ¿no? Si me humilló, si me devaluó, si no me escuchó, si me agredió, si me gritó, no, pues me hizo. Pero también yo tengo que ver qué hice yo, y luego para empezar a ver qué quiero hacer, ¿no? ¿Qué quiero? Acuérdense, ¿qué quiero? Y qué me conviene hacer. Bueno, entremos ya al sistema de la vergüenza y de la culpa. Miren, el sistema de la vergüenza, a ver, la vergüenza es una reacción. Es una reacción a no haber sido aprobados o reconocidos. Es un sentimiento, nada más que yo en todos los sentimientos les voy a hablar del sentimiento como sentimiento, el sentimiento como síntoma, como alarma que nos avisa de algo, como defensa que cubre cosas
Y como enfermedad, lo repito, cada sentimiento, ahora voy a hablar de la vergüenza, cada sentimiento lo podemos ver simplemente como un sentimiento, como parte de nuestra esencia, parte de nuestras herramientas para sobrevivir. Lo podemos ver también como un síntoma que nos avisa de algo, lo podemos ver como una defensa, o sea, a mí la vergüenza muchas veces me defiende de otros sentimientos. Bueno, pero también ahorita lo voy a explicar más como defensa y como enfermedad. Bueno, la vergüenza como sentimiento, ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda a reconocernos y a reconocer al otro. Aprobarme, aprobación, y aprobar al otro, a validarme y a validar al otro. O sea, allí es donde sentimos vergüenza. La vergüenza ahorita, la definición de vergüenza tiene que ver con lo que nosotros llamamos sentirnos defectuosos, tiene que ver con un yo, no quiero usar mucha terminología, un yo o un self, tiene que ver con lo que falla en mí mismo, o sea, en lo que uno es, tiene que ver con una falla, con sentir una falla en lo que uno es, en el mí mismo, en cómo me veo yo y cómo me ven los demás, ¿sí? Tiene que ver con el yo, con el self, con el mí mismo, ¿sí? A diferencia de la culpa, no, la culpa es otra cosa. La culpa tiene que ver con algo que yo hice, no con lo que soy. Entonces la vergüenza tiene que ver con el sentirme defectuoso. ¿Por qué empecé con la vergüenza? Porque es el sentimiento que más se esconde. Y porque en los hogares alcohólicos, si recuerden, hayan convivido con seres que bebían o no beben o que nada más se emborrachan de coraje, ¿cuántas veces fuimos avergonzados? ¿Cuántas veces nos sentimos malos, nos sentimos sucios porque tiramos el vaso de leche o porque nos equivocamos? ¿Cuántas veces nos decían tontos? ¿Sí? O sea, la vergüenza tiene que ver con sentirnos defectuosos. La vergüenza también, yo les digo, bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Reconocer cuando estamos avergonzando, porque cuando fuimos avergonzados, fíjense que ahora avergonzamos. Bueno, hay un sistema nosotros decimos, vergüenza sana, reconocer al otro. Vergüenza tóxica, desastrosa, es la vergüenza enfermiza, pero es lo que hacemos con la vergüenza. Hay un sistema que le llamamos el sistema de los mundos de humillación. Cuando fuimos humillados en el pasado, vamos a ser personas que humillemos en el presente. Cuando fuimos humillados o avergonzados, vamos a ser personas soberbias. Mundos de humillación. Nos vulneraron, nos hicieron sentir débiles. Y ahora, ¿saben qué? Ahora está muy cotizada, no la vulnerabilidad, en nuestra sociedad actual está muy valorado el sentirse fuerte, firme, el no tener vergüenza, el no sentir, el no ser vulnerables, el no ser frágiles. En los sistemas de mundos de humillación, de niños fuimos vulnerados, nos hicieron sentir débiles, nos humillaron, nos avergonzaron en el pasado. Pues en el aquí y ahora, en el presente, ahora somos seres prepotentes o que humillamos, que presumimos, que somos arrogantes. Y luego díganme, la vergüenza, la función tóxica de la vergüenza en el mundo del dinero y de la pobreza. O sea, la vergüenza de ser pobre. Yo tengo una amiga que escribió este artículo, ella, bueno, me encanta, es una persona que fue muy avergonzada y que trabajó con campesinos mexicanos y ahora se fue a defenderla en la frontera
a los mexicanos, pero ella fue muy humillada y escribió, ha escrito mucho sobre la vergüenza del pobre y la arrogancia del rico, la forma de devaluar del rico, de no saber escuchar, de no saber ver al otro, de estar pensando solo en lo que yo siento, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, ¿no? Y esto es devaluar, descalificar. Bien, entonces díganme si no la vergüenza tóxica no tiene que ver con el castigo. O sea, a los niños se les castiga, se les regaña, ¿sí? Y se les hace sentir defectuosos por una equivocación. ¿Tendrían que sentir culpa? Pues sí, una culpa tolerable, y los padres ayudar con esta culpa, decir, mira, a ver, me importas más tú como persona a que el vaso se haya roto. Esto lo puedes ensayar a que te salga mejor y a que no te distraigas, punto, ¿no? Pero las vergüenzas, el avergonzar con el castigo y con los regaños, de veras son niños que quedan dañados para toda la vida. Somos niños, o fuimos niños dañados, y ahora somos personas heridas. La vergüenza nace, y todos los sentimientos nacen en la relación. En la relación, ¿eh? O sea, ¿por qué en la relación? Pues porque al relacionarnos con nuestros cuidadores, allí nacen los sentimientos, ¿no? Decía un niño, ay, yo soy lo que el mundo me hizo sentir. Ay, para mí el mundo era muy fuerte, era muy feo, muy agresivo. ¿Qué soy yo? Muy feo y muy agresivo. ¿Sí? Entonces la vergüenza tiene que ver, o nace en la relación. Yo decía que es uno de los sentimientos aprendidos. No hay que desaprenderlos, pues hay que sentirlos, y hay que aprender a hacer otra cosa con la vergüenza, no humillar. Con la vergüenza hay que saber reconocer. Bueno, nace cuando el niño se descubre a sí mismo. O sea, cuando el niño se es visto, cuando el niño se siente visto. Y si no, díganme de la vergüenza de hacer pipí, o de la satisfacción que siente el niño de ser visto. Bueno, pues cuando hace popó o pipí, pero también repite 10 veces el mismo brinco para que pueda ser reconocido en su logro. Entonces, bueno, este sistema de vergüenza tóxica y de humillación es el que padecemos todos. Es el sentimiento que se convierte en defensa. Fíjense, hay lo que se llama, la vergüenza se convierte en rabia narcisista, ¿sí? Es una rabia ególatra, ¿no? Y se convierte también en ansiedad, se convierte en pánico, se convierte en depresión. O sea, de veras, ustedes me dirán, mejor háblenos del coraje, mejor háblenos de la culpa, o mejor háblenos de, no sé, de la tristeza. Sí, es más sencillo. La vergüenza baña todo nuestro ser. Y si crecimos en estos hogares, créanme, la vergüenza se esconde. Los terapeutas decimos, bueno, a mí me gusta decir, no puedo generalizar. Yo muchas veces ya empiezo algunas sesiones, cuando recibo pacientes que han crecido en el mundo al revés, yo les repito que yo no soy detective, que yo no voy a andar buscando culpables, que juntos vamos a descubrir el significado que le dan a las situaciones, a las personas, a las cosas, el por qué se preocupan tanto de una situación. Pero el que juntos vamos a ir descubriendo eso, pero yo no, inmediatamente lo que quiero es desculpabilizar y desenfermar. Yo no quiero que permanezcan con la etiqueta de enfermos toda la vida. No, se puede desenfermar. Aquel doctor Barriguete que ya murió y que se los he mencionado mucho, maestro en alcoholismo y adicciones, el alcohólico en recuperación por muchísimos años, él escribió un libro que lo censuraron. Bueno, te los menciono porque ya ahora se hizo famoso, pero en aquel tiempo él habló fue psicoanalista, de las adicciones son curables, por Dios,
no sé, un pecado mortal, decir que se podían curar cuando se supone que creemos que son enfermedades para toda la vida. Bueno, no, se pueden curar las acciones peligrosas, la autoagresión, la agresión a otros, etcétera. Bien, acuérdense que él también escribió Lo que el vino se llevó y, ¿cuál otra? Bueno, otro, de una película. Bueno, entonces, tiene que ver muchísimo la vergüenza con nuestro ser defectuoso, la culpa. Vamos a la culpa simple y sencillamente es el hacer una falta. La culpa nos habla de que tenemos que enfocar de veras qué fue lo que hicimos, consciente o inconscientemente, con esa acción. Pero no, ya no quiero hablar de inconsciente, porque saben que me formé en lo que se llama el psicoanálisis tradicional y existía el inconsciente y existía el diván, pues ya desapareció. Ahora decimos que existe nuestra conciencia y nuestra responsabilidad de ver en qué fallamos, cuál es nuestra falla, qué le hicimos al otro, qué omitimos, porque aunque se oiga medio religioso, pero también dañamos por omitir, ¿sí? Por ignorar, por no escuchar. Y la idea con la culpa es ver cuál acción omitimos o hicimos para lastimar al otro o para lastimarme yo y poder reparar. Recuerden que me encanta la palabra volver a parar. Pedir disculpas es dejar de hacer lo que estamos haciendo, es hacer algo diferente, no hacer más de lo mismo esperando resultados diferentes, ¿no? Eso es reparar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con la persona adecuada, sin hacer daños a terceros. Recuerdo también una de las preguntas, y quiero echar reversa, quiero corregir. Me quedé con una dosis de culpa la vez pasada cuando me preguntaban de una relación muy larga con una persona casada, y que yo les decía, vivir en un triángulo es vivir en una guerra, no se puede dormir tranquilo, no se puede manejar y regular bien las emociones, no. ¿Cómo? Si me matan los voy a matar, no. O sea, sin embargo, platicando con una querida colega que se dedica a lo mismo que yo, poníamos esto de que, bueno, a ver, el estar en un triángulo puede ser una elección. Bueno, pero si se elige estar en un triángulo, o si se elige seguir viviendo con un alcohólico activo, bueno, pues entonces tendremos derecho a hacer nuestra vida aceptando que elegimos ese camino, pero no queramos convertir el mundo al derecho y no nos quejemos esperando cambiar las cosas, porque sobre aviso no hay engaño. Y bueno, eso es lo que quería corregir, o sea, decirle a la persona que bueno, que sí, que es una elección muy difícil el vivir en un triángulo. Yo diría, y lo que dije, las tuberías de una casa no mejoran con el tiempo, yo diría que te prepararas para tomar tu vida en tus propias manos, para sustituir gratificaciones. Una relación no tiene por qué dar sufrimiento, y poder entonces decidir algo diferente, pero por lo pronto pues no estar esperando otra vez, ¿no? Que el otro cambie y la dependencia y esperar más de lo mismo. Haciendo más de lo mismo y esperando resultados diferentes, lo que ya han sabido que es la definición de locura. Bien, entonces vamos a cambiar al sentimiento de, bueno, no sé con cuál iniciar. Miedo. Yo creo que miedo y ansiedad fue otra de las más preguntadas. Ansiedad es una de las emociones más antiguas, la menos nombrada de todas las emociones. La angustia, la ansiedad, sinónimos para mí. Miedo y ansiedad. El miedo, ya les había dicho, se detecta, se prende cuando vemos un peligro real, un peligro externo. Y el miedo, como es muy fácil de describir esta emoción,
yo les digo para qué sirve. Sirve, o sea, se prende cuando yo veo un peligro externo, pero real, no imaginario, real. ¿Qué tenemos que hacer con el miedo? ¿Cuál es la función del miedo? Enfrentar, quedarnos paralizados o huir. Para eso sirve el miedo, pero hay que saber bien decidir si vamos a enfrentar o si vamos a huir o si vamos a quedarnos paralizados mientras el peligro pasa y mientras yo resuelvo mis cosas adentro y dialogo con mi miedo. La angustia hubo muchísimas preguntas y la angustia, yo quiero decirlo igual que la vergüenza, la angustia es un sentimiento y es un sentimiento que nos ayuda a adaptarnos, es un sentimiento de adaptación al cambio, es un sentimiento que nos habla de crecer, de desprendernos, o sea, de separarnos. De hecho, se manifiesta, bueno, una de las grandes definiciones que ha persistido durante años es que la angustia nace con la separación, la angustia de separación, desde el nacimiento, desde ir al kinder, desde ir a la primaria, desde el tener hijos, desde el casarnos, cambiarnos a otro país, decidir que voy a estudiar, desprenderme de mi hogar, etcétera. Entonces, es la angustia vital. No se peleen con ese sentimiento, hay que sentirlo, hay que vivirlo. Que duele, pues sí, claro, que duele, sí duele, pero nos avisa de cambios, nos avisa de avance. Ese sentimiento, aquí estoy hablando de la angustia como sentimiento. Sigue la angustia como defensa. Yo decía, como defensa, yo le llamo tapadera. La angustia, híjole, es de verdad el sentimiento que más tapa cosas. Lo que más tapa son borracheras. O sea, la angustia como tapadera está tapando que me estoy emborrachando o que estoy, al quedarme en un lugar, que me estoy emborrachando de coraje, que me estoy emborrachando de miedo, que estoy borracha de culpa, que le permito al otro agredirme y entonces permito que el otro con su borrachera de enojo me agreda, ¿no? O sea, nos avisa, nos tapa un montón de borracheras que ahí se convierte en síntomas. Repito, la angustia como sentimiento, la angustia como defensa, la angustia como síntoma y la angustia como enfermedad. Entonces, la angustia como síntoma, ¿qué son los síntomas? Los síntomas son avisos. Nos está advirtiendo la angustia de algo. ¿De qué? De un peligro imaginario, de un peligro que no es real, de un peligro que tiene que ver con vivir en el futuro o vivir en el pasado. La angustia me avisa de un peligro imaginario, ¿no? De la culpa, hecho reversa. La culpa se siente también por falta, ya sea reales o imaginadas, El imaginar que yo gané, o la culpa del sano. La culpa del sano, pues, hago un breve paréntesis. Después del 11 de septiembre, de lo de las Torres Gemelas, nos tocó trabajar, y en el terremoto también de nuestra Ciudad de México, nos tocó como terapeutas trabajar con la culpa del sano, con la culpa de los sobrevivientes, la culpa del que yo, porque salí a comprar la fruta, sobreviví y toda mi familia murió, ¿no? Y también aquí vean cómo la vergüenza, o sea, un país avergonzado, Estados Unidos, avergonzado y humillado, súper humillado, vean cómo convirtió esa vergüenza en una acción bélica, en guerra. O sea, voy a recuperar mi dignidad a través de una guerra. Bueno, así lo hacemos en nuestra casa, en nuestras relaciones también, recuperando nuestra dignidad, no cuando nos reconocemos y cuando manejamos mejor nuestras emociones, vamos a tener serenidad y dignidad. Eso que ni qué, no hay duda. Bueno, pero la dignidad no nos la da el otro, nos la damos nosotros, manejando mejor lo que sentimos.
Bien, entonces la ansiedad como síntoma me está avisando de algo y tengo que hacer algo. La enfermedad, claro, si yo no le hago caso al síntoma, si yo no checo y quito la tapadera y veo de qué me está hablando esa ansiedad a tiempo, ¿sí? Pues va a seguir una enfermedad. Y yo lo que observé en las preguntas es que todo el mundo quiere quitarse la angustia. No se le quiten la angustia como sentimiento vital. Hagan algo cuando vean su angustia como defensa y como síntoma, pero hagan algo, no se quieran quitar la angustia. O sea, hagan algo diferente, ¿no? Vean qué han hecho con su angustia. Y decía otro colega, ay, si crecimos en un hogar disfuncional, pues mira, lo único que tenemos que hacer es todo lo contrario a lo que hemos hecho y con eso ya está. O sea, con eso vamos a corregir. Pero bueno, si con la angustia lo que quieren es ya hacerla a un lado, evadirla, pues no. La angustia hay que enfrentarla porque de otra manera se hace crónica, la itis, lo que decía, la colitis y la fibromialgia, que es ahorita la enfermedad del presente y del futuro. Bueno, acuérdense que angustia tiene que ver etimológicamente con angosto, estrecho, ¿no? El estrés también tiene que ver con, bueno, la palabra original fue di-estrés, después se le quitó la palabra, el prefijo, el di, y se quedó como estrés, pero el estrés tiene que ver más con la, pues fue desde el siglo XIV, creo, bueno, pero lo que sí sé es que en el siglo XVII un físico tiene que ver más con la física. A mí me encanta decir esto. Un físico en el siglo XVII llamó el estrés a la carga externa que se hace sobre un objeto y el objeto que es nuestro cuerpo se deforma o se rompe. Pero todo el mundo quiere quitarse el estrés, pero quieren seguir haciendo más de lo mismo. O sea, pero es una definición, el estrés es una definición más física, más de sobrecarga, de sobreexigencia a nuestro cuerpo. No, pero es que tengo mucho trabajo y yo sigo con la citis, pero bueno, yo sigo con mi trabajo, doctora, es que ahorita la demanda de trabajo es muchísima, ¿no? Bueno, porque está sobrevalorado el tener en vez del ser. Bien, entonces, volviendo a la angustia y al estrés y a la ansiedad, sinónimos ansiedad, angustia, estrés tiene que ver más, les digo, con cosas externas, sobrecargas, exigencias, y volviendo a la angustia, se hace crónica y se convierte en una enfermedad. ¿Por qué? Miren, es lógico, el cerebro nos protege. Si ustedes le mandan al cerebro la señal cada rato, de hay peligro, hay peligro, hay peligro, hay peligro imaginario, el cerebro reacciona, el sistema nervioso central reacciona como si estuviéramos en guerra, manda soldados, produce catecolaminas, produce cortisol y empiezan los síntomas. La sudoración, las palpitaciones, la sensación de opresión en el pecho y en todos los músculos del cuerpo, en donde quiera tenemos músculos, ¿no? Y bueno, todas las colitis, todo lo que ya saben. Sí hay solución, claro que hay solución, pero haciendo cosas diferentes, no tomando medicamentos. Digo, cuando ya hay una descarga de catecolaminas o de cortisol, esas sustancias que se llaman de estrés, químicos de estrés, bueno, pues a tomar medicamentos, bueno, pues a tomar terapia, grupo, lo que sea, pero bueno, también hay maneras de prevenir. Como última cosa de estas, al niño hay que nombrarle, a los niños para prevenir hay que nombrarles los sentimientos. Si ellos están asustados porque está la oscuridad y porque se mueve la cortina y tienen miedo, hay que decirle, mira, lo que tú estás sintiendo es miedo. O, ¿sabes? Creo que lo que tú estás sintiendo es angustia. Claro, un niño va a decir, ¿y qué es eso? Pero al irlo nombrando se va a ir acostumbrando. Me decía un niño, es que yo no sé por qué dicen que le tengo miedo a la oscuridad si la oscuridad no hace nada. La oscuridad es lo que yo me imagino que hay detrás de la cortina. ¿Y sabes cómo se me quita? Y claro, hablábamos de ansiedad, de un niño de 4 años y medio. Y le decía yo, no es miedo, tienes razón, es ansiedad.
Pero hablar de ansiedad era el decir, me decía, ¿sabes cómo se me quita? Con que alguien me hable. Y yo decía, oye, pero ¿qué tiene que ver la voz con la oscuridad? O sea, que tú puedes seguir con la luz apagada y si tu mamá o tu papá o quien sea te habla, tú ya te calmas, se te quita la ansiedad, claro, porque la voz es una luz. Yo decía, sí es cierto, nuestra voz es una luz y cuántas veces la usamos para herir y no para que nos dé luz en lo que vamos a hacer. Bueno, termino con el coraje y la frustración. Es otro sistema muy devaluado en el sistema de valores de los sentimientos. El coraje está muy devaluado, sobre todo en las mujeres. Está sobrevalorado en los hombres. ¿Sí? En las mujeres está muy bien valorado el miedo, la tristeza, pero el coraje no. El coraje, ya saben, mujer X, Z, Z, Z y W y lo que quieran, si se enoja, ¿no? Calladita te ves más bonita, el que se enoja pierde, y el coraje simple y sencillamente es la fuerza para cambiar. Tiene que ver con fuerza, esfuerzo, para lograr lo que nosotros queremos. Eso es el coraje, se prende cuando percibimos un obstáculo externo. O sea, algunas cosas, si yo veo que un obstáculo se me atraviesa y yo quiero seguir con mi proyecto de vida, bueno, a ver, necesito revisar en qué fallé primero, sentir culpa, aceptar la culpa. Segundo, ver si ese obstáculo yo puedo vencerlo con mi disciplina, con acciones. El coraje sirve para tomar acciones. Para eso sirve, es la función del coraje, tomar acciones diferentes, acciones que a lo mejor no hice, o a lo mejor acciones que hice mal enfocadas, pues, aunque estoy moralizando, o sobre reacciones, lo que sea. Pero el coraje sirve para tomar acciones, nada más para eso, simple y sencillamente. Pero ¿qué hacemos? Con nuestro coraje agredimos, herimos al otro. No, y nos herimos a nosotros, agredimos con evasión, con silencio, con no dar acuse de recibo, con no decir, oye, estoy escuchando que lo que me quieres decir es esto, escuché bien o escuché incorrectamente, ¿no? El coraje para eso sirve. La frustración sirve para buscar alternativas, se prende cuando percibimos un obstáculo interno. Acuérdense que la vez pasada, el cambio de horario, nos hizo buscar alternativas para ver qué hacemos, empezamos antes, empezamos después. O sea, para eso sirve la frustración. Y la tristeza, con esto termino, la tristeza es el sentimiento solitario, pero sirve muchísimo, es aliada a la tristeza. De verdad es el sentimiento en donde nace la fortaleza. Es el sentimiento que nadie quiere que nadie quiere sentir, porque como sentimiento lo rechazan, lo confunden con depresión. Acuérdense, la tristeza como sentimiento es noble, nos avisa de que estamos perdiendo algo, de que estamos perdiendo nuestra tranquilidad, de que estamos perdiendo una relación, de que estamos perdiendo dinero, de que estamos perdiendo nuestro hogar, lo que ustedes pongan de ejemplo. La tristeza nos avisa que estamos perdiendo. Ahora, tenemos que parar y revisar y decir, bueno, eso que estamos perdiendo, ¿está en mis manos recuperarlo? Pues acciones con el coraje. Si no está en mis manos recuperarlo, es aceptar y respetar. Respetar que no puedo, ¿sí? Y aceptar, pues, que perdí. Digo que perdí algo y gané algo, porque siempre perdemos algo, pero ganamos algo. Nunca se pierde todo ni se gana todo, ¿sí? Y la tristeza como sentimiento es valiosísimo porque nos avisa, ya dije, de lo que estamos perdiendo. Hay una cosa, un ejemplo. A mí me da mucha tristeza. Yo creo que ese es el sentimiento. Me da mucha tristeza cuando veo mujeres que quieren cambiar, que se dedican a verse ellas y ahora recitarse que ellas y que ellas y que ellas, pero que saben que de verdad no ven lo que un niño puede estar perdiendo porque no le dan tiempo. Están perdiendo su sueño tranquilo en un futuro. O sea, mujeres
que están con hijos pequeños. El tiempo es una manera de prevenir enfermedades. Dediquen tiempo, no más tiempo de calidad, eso era en Summer Hill, en aquel tiempo de que, ay sí, la mujer que trabaja mucho, con tiempo de calidad, con que le dediquemos media hora. No, había una colega que dice, no, bueno, con una palabra media fuerte, pero dice, no, yo no empiezo a dar una terapia, sobre todo a un codependiente o a una mujer o a una persona cuidador en un hogar alcohólico, yo no empiezo si no cuidan a sus hijos, a los pequeñitos. Y no empiezo una terapia, nada de que hablar de sentimientos, nada de que hablar de que defectos de carácter y que no sé cuánto. No, yo lo que pido es que se desayune con calma con los hijos, ¿sí? Que se coma con sobremesa en la mesa, no en la cama, no frente al televisor, y que en la noche se canten canciones de cuna para poder acariciar el alma, apapachar, que es acariciar el alma. Y bueno, nuestras lenguas indígenas nos dicen muchísimo de todas estas cosas. Entonces, la tristeza como síntoma, bueno, nos está diciendo, cuidado, si no aceptas y te revelas a lo que tienes que aceptar, bueno, pues entonces te vas a deprimir. Y claro, la tristeza como enfermedad se convierte en depresión. ¿Sí? Y si no se le hace caso al síntoma, para aceptar, la tristeza sirve para aceptar. Y sienta que sí, quería llorar. O sea, si perdemos, pues hay que llorar. Allí nace la fortaleza. Termino en nuestra vulnerabilidad, en nuestra fragilidad. Allí es fuente de fortaleza. Allí nace nuestra fortaleza. Hay que saber elegir en nuestro teatro a quien sepa escuchar y abrazar nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad, para que no todos estemos en el muy y el mucho. Yo soy muy fuerte, yo no expreso mis sentimientos, y bueno, cambio de la escala de valores, cambio el mundo al revés. Podemos hacerlo. Los invito a no repetir historias, los invito a que empiecen dentro de ustedes mismos a dialogar, a sentir, a pensar de otra manera, pero sobre todo a hacer cosas diferentes con sus sentimientos. Hacer cosas diferentes con sus sentimientos. ¿Para qué sirve sentir? Pues para pensar mejor lo que voy a hacer diferente a lo que hacía cuando crecí en ese lugar y que ahora lo sigo repitiendo. Entonces hay esperanza.